¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaron al comenzar sus empresas y cómo lo superaron? Marce, primero las damas. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que el principal desafío es tener una buena idea y no tener los recursos, ¿no? Entonces, buscar socios. Nos reuníamos con las que son mis socias en Talks y ahí fuimos creando la idea. Yo creo que eso es lo más grande y poder vernos de este lado ya es lindo, es grato. Excelente. César. Para mí yo creo que lo principal es romper los miedos, todos los miedos posibles, salir de la zona de confort a la que está uno acostumbrado y saber que va a salir adelante esto, ¿no? Sí da miedo, muchísimo miedo, les puedo decir que da muchísimo miedo, pero una vez que lo vences, una vez que empiezas y que empiezan a trabajar y a caminar las cosas como debe de ser, la satisfacción es mucho, mucho, muy grande. Pues sí, coincido con Marce. Hay que tener la idea clara, hay que tener, yo creo que también es importante tener esa pasión, ¿no? Por lo que vas a lograr, a desarrollar. Como decían también, no tener miedo, lanzarte con todo. Y pues antes de iniciar el programa hablábamos de eso, ¿no? De que pues luego aprendes también de los errores, ¿no? Entonces hay que ir mejorando cada día lo que vas haciendo. Yo acostumbro, por ejemplo, en las mañanas tomarme un cafecito, sentarme en el jardín y ponerme a analizar, a pensar qué voy a hacer en el día, enlistar mis actividades y pues enfocar para ya cuando llegue a la planta, pues directamente empezar a ejecutar, ¿no? Pero sí tienes que tener bien claro qué es lo que quieres y pues, como dices, no tener miedo, ¿no? No tener miedo al éxito, como dices. Excelente. Pues antes de seguir, quiero darle un poco de contexto a quienes nos acompañan el día de hoy. Quisiera que se presentara cada uno qué es lo que hace su empresa, cuál ha sido el alcance que tienen, los servicios que ofrecen, porque también es importante que conozcan cuál es el tamaño del éxito de cada de estas empresas, ¿no? Incluso si pueden y lo permiten, pues incluso hasta sus propios clientes, ¿no? Entonces, si quieren, ahora empezamos al revés, de izquierda a derecha. César. Gracias, Rory. Mira, nuestra empresa Heico, Gestión Energética Industrial y Comercial, somos una empresa especializada en todo el tema de gas natural y gas LP, exclusivamente a la industria. Nos hemos especializado en la industria, en todo lo que es el aprovechamiento, desde hacer una ingeniería de una instalación hasta un dictamen, capacitación y obviamente la asesoría a nuestros clientes. Como te digo, estamos especializados en la industria. Algunos de nuestros clientes, pues es Grupo Bimbo, es Nestlé, es muchas de las empresas automotrices, como Dana, como Eaton, y bueno, ya llevamos 14 años en el mercado y la verdad es que son clientes que ya tenemos 8 o 9 años dándole servicio cada año, en todo lo que se relaciona con el tema de gas natural y gas LP en el aprovechamiento. Rodolfo. Claro que sí. Bueno, la empresa Indumet Aerospace es una empresa familiar. Es una empresa que inició mi papá alrededor de 30 años. Iniciamos como un taller con 4 gentes y hoy tenemos un equipo de alrededor de 85 personas. Estamos certificados en ISO 9001 y en AS 9100, que es la parte aeroespacial. Y nosotros nos dedicamos prácticamente a fabricar partes de aviones, ¿no? Parte de tren de aterrizaje, fuselaje, cabina. Vamos desarrollando nuevos programas para aviones Boeing, para aviones Airbus, helicópteros Airbus, helicópteros Bell, Bombardier. También trabajamos energía, el sector energía, con clientes como GE, con clientes como Siemens, para cual somos proveedor global, y petróleo para Baker Hughes. Entonces, pues eso es lo que hace Indumet. Empezó como un taller pequeño, con muy pocos recursos. De eso es lo que hablábamos, ¿no? De no tener miedo, de lanzarte, y pues comenzamos a crecer. Y por eso también lo del libro, ¿no? Creando lo imposible, porque creo que si estás seguro de lo que quieres hacer, si tienes la idea clara y le metes pasión, creo que todo se puede lograr y eso es
lo que trato de transmitir también con este libro. Excelente. Marce. Bueno, nosotros somos 3PL, que es maquiladores de empaque, logísticos y almacenaje. Comercializamos algunas charolas que fabricamos en termoforma. Y actualmente pues estamos siempre en el Estado de México. Tenemos 17.000 metros en almacenaje. Almacenamos productos de grado alimenticio, grado cosmético o empaques para algunas empresas. Siempre clientes AAA, clientes grandes y bueno, al final el privilegio de poder tener mano de obra mexicana. Aunque las socias somos colombianas, todo nuestro personal es de acá del estado. Entonces, la verdad es que muy agradecida con México, muy, muy agradecida. Hemos crecido gracias a que nos abrieron las puertas y nosotros creo que supimos aprovechar. ¿Ya cuántos años llevan por acá? 9 años. Con el negocio, 9 años. 9 años. Padrísimo. Bueno, pues entonces ya sabemos qué hace cada uno y comenzaremos ahora sí con las preguntas específicas. Rodolfo, ¿puedes contarnos sobre el momento clave que marcó un antes y un después en Indumet? Creo que el momento más fuerte es cuando yo pues pierdo la función renal y es donde yo creo que esa es la parte más fuerte que cambió pues mi vida y el crecimiento de Indomed, porque en el momento en que recibes una noticia de esas, cuando ya no sabes cuánto tiempo tienes, ¿no? Yo no sabía si iba a vivir o no, qué iba a pasar conmigo, qué iba a pasar con mi familia, no tenía casa, no tenía nada, o sea, me la había llevado como que muy, muy tranquila, como que todo el mundo pensamos que nos vamos a morir muy grandes, o al menos eso esperamos, pero de repente llega esa parte o esa noticia que te cambia la vida y de repente dices, puta, volteas y dices, no he logrado lo que yo quería. Tenía muchos planes. Desde joven tenía muchos planes, quería, pues obviamente lo mejor para mi familia, pero esto te rompe todo. Y es cuando, pues, nace o se da la oportunidad de poder trasplantarme. Llevo 2 trasplantes, ¿sí? Pero en el primero se da la oportunidad y pues afortunadamente salí bien. Y es cuando dije, pues ahora es el momento de todo lo que no hice, lo tengo que hacer y en menos tiempo de lo normal, porque pues a final de cuentas mi expectativa de vida pues ya no es igual, ¿no? Entonces yo creo que es cuando dices, tienes que darle con todo y yo vi esa oportunidad como, en vez de tirarme, como dicen, al piso y llorar o darme por vencido, al contrario, eso me dio la fuerza y como la necesidad de querer hacer todo más rápido. Y de hecho, la empresa creció al doble en un par de años. Logré muchas cosas, me pude comprar mi casa, de todo lo que hacía falta, ¿no? Pero es eso, o sea, bueno, entonces yo lo entendí y lo hice de esa manera, me apliqué con todo, con todo, con todo. Y creo que me detonó, o sea, mi enfermedad, en vez de bajarme, me detonó. Fíjate cómo es un parteaguas, ¿no? Un antes y un después de esta situación tan difícil, pero qué gusto que pues haya sido el detonante para que ahora Indument sea, si no mal recuerdo, corrígeme, es el proveedor de la aeronáutica más importante en México. De América Latina. De América Latina. No, me equivoqué, perdón. Pero mira la cara de humildad. Sí, sí, de América Latina. Marce, ¿qué estrategias utilizaste para expandir tu negocio con éxito? Después de casi una quiebra técnica, a nosotros nos fue muy bien en el tiempo de la pandemia. Muy, muy bien. Y nos confiamos. Fue una confiada terrible. Entonces la caída fue dolorosa. Y creo que la estrategia más importante fue haber hecho un buen equipo de trabajo. El éxito de Manav, sin lugar a dudas, es el equipo con el que hemos librado esta batalla. Y del año pasado acá, la verdad es que hemos crecido de manera importante y podemos decir que somos hoy una empresa de éxito, pero el gran vuelco fue eso, subir a la gente a la estrategia, trabajar en nuestras habilidades, ni siquiera eran en las de conocimientos académicos, eran más las habilidades blandas. Total. Sí, 100%. Total. Y esta parte de cobijo, de hacer equipo que a veces dejamos de lado, solos es difícil, es muy difícil. En equipo se siente suave, es ligero, la carga es menos.
Sí, sin lugar a dudas es eso, la estrategia, y está funcionando y sigue funcionando y va a seguir funcionando. Eso. César, ¿qué cambios implementaste en Heiko que impulsaron su crecimiento? Yo creo que igual que dice, como comenta Marcela, el equipo de trabajo. Siempre el equipo de trabajo. Y uno de los cambios que hicimos el año pasado, que considero que fue muy bueno, fue la capacitación. La capacitación en especializar a nuestros técnicos en lo que hacemos. Porque el ramo que trabajamos o la especialidad que tenemos, pues es algo muy peligroso, de mucha técnica que hay que trabajarlo, y algo que le invertimos fue la capacitación a la gente, a los técnicos que colaboran con nosotros, y eso nos abrió mucha puerta con los grupos empresarios, con los grupos industriales, perdón, que trabajamos, por ejemplo, un grupo Bimbo, un Nestlé, nos empezaron a recomendar con las demás plantas, ¿no? Una vez que en una planta vieron que el trabajo que se hizo con seguridad, con conocimiento de la gente, pues nos empezaron a recomendar en las demás plantas de los grupos, ¿no? Y creo que eso fue un cambio bastante bueno para la empresa. O sea, la parte cultural. La parte cultural de la empresa, de los colaboradores, de la capacitación y de la especialización en la materia que manejamos. Sí, claro. Y respecto a las cualidades que creo que como líderes debemos desarrollar para poder tener una empresa de éxito, sin lugar a dudas es entender que todos los días tenemos, tú lo decías, las áreas de oportunidad que tenemos. Hay un buffet de posibilidades todos los días. Y todos, también decías tú, César, todos tenemos como la posibilidad de tomarlo. Ahí está, a disposición. Láncense, sin miedo, láncense. Con miedo, porque el miedo siempre vence. Claro, perdón, sí, claro. Así, Con miedo, láncense con miedo. Pero para vencerlo. Exacto. Porque al final, la derrota es tan clara. Al final, si no te lanzas con miedo o sin miedo, estás ahí, no lo has logrado, ya tienes el no, el comercial por ahí de una marca de refrescos que dice, pues ya el no ya lo tienes. Y suena a frase de revista, pero es cierto. Al no lanzarnos, pues estamos en el mismo escenario de si hubiéramos fracasado. Entonces, al no lanzarse, estás anunciando un fracaso. Te lanzas con miedo y cabe la posibilidad que ganes. Y aún, y con fracaso, creo que otra vez lánzate, porque ya tienes una forma de cómo no hacerlo. Y las veces que sea necesario. Yo creo que la corazonada en los negocios es clave. ¿Con quién te asocias? Asóciate con gente que te caiga bien. Asóciate con gente que te inspire aprecio. Asóciate con gente que sepas que no te va a fallar. Porque cayéndonos, nos recogemos juntos. A ver, ahora pasando a César, ¿qué consejo le darías a quienes están considerando emprender en la industria? Yo creo que uno de los consejos principales sería conocer bien el mercado al que quieren incursionar, conocerlo muy bien. También, como mencionaba Rodolfo, tener mucha pasión en su producto o servicio que van a ofrecer. Y creo que esas dos partes, y obviamente vencer el miedo, darle con el miedo, creo que con eso hay muchas posibilidades de que haya éxito. ¿Sí? Pero la pasión, como bien menciona Rodolfo, Sí. la pasión es indispensable. O sea, si no hay pasión en lo que hacemos, ni intentarlo, ¿eh? Así tengamos un mercado abierto, si no hay pasión, no lo vamos a hacer, porque la pasión se transmite a través de nuestro producto, de nuestro servicio, y el cliente lo va a ver, lo va a notar, va a decir, este cuate sabe y le apasiona lo que hace, ¿no? Y con esa pasión hacemos las cosas bien, nos preparamos, investigamos, y con esa pasión queremos ser los mejores en lo que estamos haciendo. El día de hoy vamos a hablar sobre los retos que enfrentan las juventudes en este 2026. ¿Cómo deberían prepararse los jóvenes para estar listos a las oportunidades emergentes de este 2026? Gil. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y yo te diría que sí, la inteligencia artificial en realidad está generando seguramente el primer reto en temas técnicos para cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Creo que ese es el primer punto. Pero me parece que particularmente para los jóvenes, el primer reto no llega por un tema técnico. Me parece que el primer reto es un tema de habilidades blandas, en donde creo que
en el país no se ha tomado en serio y creo que no se ha perfilado ni se ha avanzado para poder apoyar a los jóvenes a poder enfrentar este tema. Particularmente lo menciono en habilidades como liderazgo, habilidades como comunicación asertiva, habilidades como trabajo en equipo. Y entonces sí, lo primero que van a descubrir los jóvenes al tener habilidades blandas es las herramientas técnicas que les hacen falta y brincaríamos al primer reto importante que tiene la ciudadanía en este país y es entender la inteligencia artificial, asumirla como parte de su día a día y 3, generar la capacidad de poder aprovecharla a su favor. Creo que por ahí tendría que rondar y sí es un reto para los jóvenes y tendríamos que encaminarlo desde el tema gubernamental en temas de políticas públicas. A ver, el tema de los retos cuando inicia un año es como la vida misma. Es decir, cuando eres chico siempre te están preguntando qué vas a hacer cuando vas a ser grande. Cuando llegas a la secundaria, a la prepa, te preguntan qué vas a estudiar. Ya que estás estudiando, te preguntan, oye, y cuando termines la carrera, ¿qué vas a hacer? Y siempre estamos pensando qué va a ser el futuro cuando todavía no terminamos de entender el presente. Y el resto de las juventudes, en cualquiera de sus expresiones, tiene que ver con entender primero dónde están parados, no solo lo que quieren, sino lo que pueden hacer con lo que tienen. Y aquí hoy, la realidad de los jóvenes que tenemos hoy en nuestras universidades o que están en nuestra sociedad es que enfrentan retos distintos. Ya lo mencionaron claramente. Tiene que ver con herramientas tecnológicas distintas, como la inteligencia artificial. Tiene que ver con herramientas que les permitan enfrentar algo que es muy importante. Sí, las habilidades socioemocionales, pero las habilidades socioemocionales o blandas, pero también la salud mental. Es decir, hoy enfrentamos una generación que tiene que definir qué, cuánto y cómo quiere las cosas. Y este año pudiera ser un año donde nosotros, no solo las juventudes, sino todos los que estamos como actores dentro de la sociedad, el empresarial, el político, el educativo, podamos definir de estas herramientas nuevas cómo podemos hacer que esta sociedad sea una sociedad más humana. Uno de los retos tendría que haber entender primero hacia dónde las juventudes van a desarrollar sus proyectos de vida, con qué y cómo esto nos va a hacer una sociedad más humana, más allá de, entiendo los términos, cada día tenemos que competir más entre instituciones educativas, sucede, entre personas sucede, pero cómo podemos ser mejores personas traduciendo esto. Entonces, el reto es entender dónde estamos parados, ¿no? Entonces, concuerdo totalmente con lo que dijo Gil. Traemos una generación que pues le tocó desafortunadamente vivir o educarse o instruirse académicamente en la pandemia. Y bueno, pues al final del día son retos. Creo que habrá que tratar desde la industria, desde el sector económico, ver cómo podemos sumar a estas generaciones. Pero definitivamente creo que el gran reto que tienen hoy los jóvenes en todo este entorno es cómo lograr empatar bien en el sector económico, ¿no? Y también nosotros desde el sector económico es cómo logramos integrar estas generaciones o estos nuevos, estos nuevos talentos a nuestras organizaciones. Y creo que lo hemos platicado en otros programas. No hay una ruta única, pero creo que a partir de la voluntad, pues es donde tenemos que trabajarlo de manera intensa. Lo que estaba pensando es, a ver, la tecnología ya cambió totalmente la forma en la que vemos el mundo y sin duda va a cambiar de manera permanente, ¿no? El mundo en el que tuvimos nuestra niñez ya no es el mundo en el que estamos ahorita y no será el de mañana. Esa es una. Dos, pensamos en que los jóvenes tienen que insertarse al mercado laboral, que tienen que hacer una serie de cosas desde un proyecto de vida, digamos, clásico, como nos enseñaron a nosotros, y lo que tendríamos que a lo mejor hacer es estos ejercicios que nosotros lo estamos haciendo en la universidad, es entender cómo ven ellos el mundo y cómo piensan ellos, por ejemplo, este tema del mercado laboral. Y lo digo, a ver, hoy sería atractivo, es una mera pregunta,
para un joven de 23 años salir e insertarse en un mercado laboral público o privado con una jornada laboral de 8 horas para ganar un salario, si el salario inicial de unos, vamos a suponer, en industria le va bien y va a ganar 12,000 pesos mensuales y va a estar 8 horas todos los días, tal vez este joven haciendo otro tipo de trabajo, administrándose, puede encontrar otra serie de oportunidades, que a lo mejor no es necesariamente dinero, a lo mejor no es necesariamente desarrollo y decir es que te tienes que realizar como profesionista. A lo mejor hay otros incentivos que debemos de comprender. Y entonces ahí entra una reflexión para las universidades. Seguimos teniendo programas educativos clásicos de 5 años, después de 5 años vas a tener un título, pero además vas a la mitad de la carrera y ya salió algo nuevo. Por ejemplo, ahorita decían los contadores, pues a ver, nada más revisar cómo les estamos enseñando contabilidad en las universidades y hoy con un sistema de inteligencia artificial ya pueden llevar toda la contabilidad de un lugar. Entonces dices, voy a meter 5 años y con un tutorial puedo aprender a hacer esto. Entonces tenemos que entender que el mundo va más rápido que lo que nosotros vamos. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer programas más flexibles, entender la realidad en la que estamos, tener mayor vinculación con la empresa, con la sociedad, y entonces a partir de ahí hacer programas que sean atractivos para que los jóvenes puedan encontrar no solo la manera de insertarse al mercado laboral, sino herramientas que les hagan sentir que lo que ellos piensan y ellos sueñan puede ser realidad. Ese es el enorme reto que yo creo que no solo las juventudes tenemos todos, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita, a ver, voy a poner otra pregunta en la mesa con lo que decías. Entonces la pregunta es, el modelo educativo, yo creo que no en México, en el mundo, en el que las bases de los troncos comunes son materias realmente de conocimientos básicos, deberíamos hacer un análisis de cuáles ya no son necesarias para el término de la especialización de la carrera y hacer carreras más cortas, o son una parte fundamental del desarrollo del estudiante para que después pueda entender las herramientas, porque yo veo la inteligencia artificial como una herramienta para la persona, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de esa parte? Fíjate cómo es el tema. Si nosotros como Universidad Tecnológica hemos avanzado y creo que lo hemos hecho de manera adecuada con la normatividad, con las herramientas que tenemos como universidad. Ahora estamos implementando a partir de este año carreras mixtas, es decir, 60% lo que es teórico lo vas a hacer en línea y el 40% teórico lo haces en línea y el 60% práctico vienes a nuestros laboratorios para carreras como mecatrónica, como mantenimiento industrial, como desarrollo de negocios. Y esto está permitiendo que los jóvenes administren su tiempo, lo hagan de manera menos, con menos presión de decir, hijo, tengo que estar todo el día en la universidad, administren mejor su tiempo y creo que esto va a ser un buen elemento. Sin embargo, creo que todavía vamos un poquito atrás de lo que realmente se requiere en los nuevos tiempos en los que estamos viviendo. Tenemos que hacer, por ejemplo, no puede seguir ofertando programas educativos de 5 años. Tal vez debemos estar pensando en programas más cortos, Sí. de 3 años, de 3 años y medio. En el caso de nosotros funciona muy bien porque tenemos el técnico superior universitario y después si quieres continuar tienes la ingeniería o la licenciatura. Sin embargo, sí debemos de pensar en eso. Por ejemplo, la forma de titular. Seguimos pensando en tesis, sinodales, examen y cuántos jóvenes se están titulando porque tienen que pasar todo este proceso. Tenemos que repensar y la verdad hacer una nueva propuesta que tenga que ver con los nuevos tiempos. No, a ver, una tesis, si vas a dedicarte a la investigación, valdría la pena. A lo mejor una memoria, como lo estamos haciendo aquí en la universidad, funcionaría más. Por eso yo te puedo decir que en mi universidad tenemos el 100% de titulación porque todos van a la práctica, a la industria, regresan con un proyecto, hacen su memoria de lo que hicieron en la industria y además haces otra cosa, lo que te acuerdas del servicio social que decía, vas, sacas copias y nunca haces nada de lo que estudias. Con nosotros lo están haciendo. ¿Por qué doy este ejemplo?
porque si no entendemos y adaptamos lo que está sucediendo en el sector público, privado y social a la nueva realidad, los tiempos nos van a ganar, la tecnología nos está ganando, los empleos como los conocemos están cambiando, la manera de organizarnos socialmente está cambiando. Entonces, si no nos adaptamos rápidamente, nos vamos a quedar obsoletos y la realidad va a llevar a colapsar lo que tenemos como sociedad. Yo fíjate que sí creo, estoy totalmente convencido. Hablo de las dos líneas de negocio que yo tengo, donde tengo profesionistas inmersos y que se necesitan profesionistas. Uno es el tema legal, es decir, litigio Sí, que es más jurídico, y en el otro un tema de comercialización y mercadotecnia, ¿no? Me parece que en los dos es sumamente necesario los conocimientos básicos, técnicos básicos. Es decir, sí necesito que en el tema legal conozcan perfectamente las figuras jurídicas. Si no conocen las figuras jurídicas, es imposible que lleven un procedimiento jurídico, sin importar si se saben o no, cuándo se ofrecen las pruebas, cómo se desahogan. Pero si no entendí la figura jurídica, es imposible. Y nos cuesta mucho trabajo cuando llegan jóvenes, les quieres enseñar y ellos ya se saben el procedimiento, pero los regresas 4 pasos y les dices, nomás explícame algo. ¿Cuál es la acción que quieres hacer? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? O sea, ¿para qué ofreces pruebas si ni siquiera te queda claro la figura jurídica que vas a ocupar, no? Entonces me parece que por ahí esa es la primera parte. Y en el tema de mercadotecnia me parece que también ronda lo mismo. Y lo enrolo con lo que mencionabas. Me parece que hoy en día los jóvenes creen que lo importante es el resultado y no importa nada cómo llegar a ese resultado. Y para el cliente no solamente es el resultado, sino es qué dejaste dentro de el servicio que prestaste respecto de todo el procedimiento. Y me parece que ahí es el punto. Cuando mencionas cómo cambiar un programa educativo, me parece que lo primero que tendríamos que entender es que hay conocimientos básicos que no se tienen que mover y que esos se tienen que quedar firmes, fijos para siempre. Y entonces sí ser muy flexibles con otros, con los cuales los vayas adaptando a la necesidad que va surgiendo. Tiene mucho que ver la formación. En el caso de industria no me gustaría meterme porque ahí no estoy yo todos los días. Ahí sí me parece que quien podría dar una opinión muy certera de qué conocimientos básicos se ocupan o si no se ocupan, ¿no? Si simplemente la práctica es la necesaria para ir perfeccionando profesionistas en temas ya de industria. No, y los fundamentos teóricos, los principios, la teoría, la ciencia, digo, hablando un poco de la rama industrial, están ahí, ¿no? Hablando de las ingenierías, hablando de todas estas habilidades que se requieren para resolver problemas técnicos en la industria, están ahí. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que, a ver, es muy importante la práctica, pero es muy importante también esa instrucción académica que te diga cómo utilizar las herramientas, por qué vas a utilizar esta herramienta en vez de la otra. Y por eso es que creo que tiene tanta validez como lo tuvo antes el asistir a una institución de educación, ¿no? Porque te van a dar todos esos fundamentos que después vas a poder utilizar en la práctica. De hecho, ahorita recuerdo un maestro en la universidad que decía que, porque todos hemos escuchado eso de que la teoría no aplica en la práctica, no. Lo que pasa es que si no sabes cómo aplicar la teoría, pues vas a estar siempre en ese problema. Pero cuando conoces bien los fundamentos técnicos, cuando conoces bien la teoría, entonces vas a poder aplicarla en la práctica. Entonces yo creo que esa es la gran finalidad que tienen hoy las instituciones de educación superior o inclusive todas las instituciones de educación, el ir mostrando, enseñando y que los alumnos puedan realmente adoptar esos principios, esos conceptos, esos fundamentos y aplicarlos en la resolución de problemas como tal, ¿no? Entonces yo celebro, por ejemplo, los nuevos modelos educativos universitarios en donde dicen, sí, qué bueno que dentro de las aulas entiendas, aprendas toda esa teoría, pero mientras más rápido puedas irla aplicando ya de manera puntual en la industria, en el sector económico, etcétera, etcétera, mucho mejor. Entonces creo que ese esquema pues, es bastante virtuoso porque lo que ves en el concepto que ves en las aulas, o al menos eso es lo que tendría que ser, el concepto que ves en las aulas lo ves aplicado pues ya en la vida real, ¿no? Entonces, sí es un punto importante, Gil, lo que acabas de decir. O sea, creo que no podemos volcarnos a que todo sea práctica, porque entonces dices, tienes gente que no sabe
pues, o por qué lo que te dice la máquina o por qué lo que te dice el sistema, pues es así, ¿no? Entonces, esa sensibilidad de la cual tú hablabas hace algunos momentos, tiene que ver con entender la teoría, ¿no? Entonces, yo sí creo que es fundamental para las instituciones en general, inclusive los esquemas de capacitación al interior de las organizaciones, el que la gente entienda los conceptos y a partir de ello pues se diseñen las soluciones técnicas, ¿no? Entonces sí creo que inclusive para todos los jóvenes que nos escuchan si alguien te dice es que la teoría no sirve para nada, no, sí sirve porque esa teoría es la que te va a dar esa sensibilidad para saber si lo que te dice la máquina tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Perfecto, pues bienvenidos y es un gusto compartir el día de hoy esta mesa con ustedes. Para comenzar, quisiera preguntarles, ¿cuáles consideran que son los mayores desafíos a los que se enfrentan los emprendedores hoy en día y cómo creen que ha ido cambiando el mercado? Comenzamos contigo, Gil. ¿Qué tal? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que creo que hablar de emprendimiento es hablar de retos y es hablar de 1,000,000 de problemáticas. Pero particularmente me parece que el reto número uno, la problemática número uno que tienen los emprendedores es falta de herramientas. Y en el falta de herramientas yo pondría en el número uno conocimientos. Número dos, el tema económico, es decir, recursos. Todas las personas quisieran tener un negocio, o por lo menos la encuesta dice que 7 de cada 10 mexicanos quieren tener un negocio. Es decir, no quiero ser godín, quiero tener mi propio negocio. Pero cuando les preguntas qué tienes que hacer, menos del 10% saben siquiera cómo iniciar. Entonces quiere decir que si lo transformamos en un 100%, estamos hablando de un 80%, no tiene ni idea de qué es lo que tiene que hacer, es decir, no tiene conocimientos, no tiene herramientas básicas, que serían sus conocimientos para poder avanzar. Y si les preguntas, ellos comúnmente te dicen dinero. O sea, yo quiero vender, voy a ocupar el ejemplo acá, yo quiero vender cerveza, pero no tienen ni idea de cómo producirla, no tienen ni idea de dónde comprarla, no tienen ni idea de cómo la van a comercializar. Pero si tú les preguntas, ¿y por qué no pones tu negocio de cervezas? Porque no tengo dinero. Entonces, en realidad ni siquiera es un tema de que que no tengan el recurso para llevarlo a cabo, sino en realidad ni siquiera tienen el conocimiento básico para llevarlo. Vittorio, ¿cuáles crees que sean los mayores retos o cómo ha cambiado el mercado? Mira, empezando en 722, yo creo que uno de los primeros retos, nosotros nos dedicamos a hacer cerveza desde el año 2015, empezó como un hobby, entonces quizás esa parte del conocimiento como tal, pues no era algo que veíamos reto porque ya lo veníamos haciendo. El reto que sí nos enfrentamos era, justo concuerdo con Gil, la parte de la falta de herramientas o que las herramientas actuales están diseñadas para gente que sí tiene un negocio. Entonces me acuerdo clarito, fuimos con entidades financieras, presentamos el proyecto, fuimos con bancos, o sea, estuvimos año 2019, 2020 y hasta el 21 fue que se logró, intentando distintas entidades financieras y todos nos decían, bueno, sí te lo prestamos, los conocemos, nos gustó su proyecto, pero ¿qué dejan a cambio? Y entonces ahí empezaba la parte de 2-1 o 3-1. Me tienes que dejar algo por 3 veces el valor para yo poderte prestar el dinero. Esa fue una traba fuertísima, que era, no había recursos disponibles para el emprendimiento. Todo era 3-1, 2-1. Al final, bueno, buscamos nosotros la forma de lograrlo y se logró. Pero esa fue la primera traba que nosotros vimos. A futuro, bueno, eso fue el desafío para empezar. Yo creo que a futuro estamos teniendo la tendencia del non-alcoholic o del bajo consumo de alcohol de las nuevas generaciones. Es una tendencia que va y la hemos empezado a notar, ¿no? Haciendo sondeos con generaciones mucho más jóvenes que nosotros y al final eso se representa el futuro porque son clientes potenciales o clientes a futuro. Entonces, de los retos a futuros es justamente cómo están cambiando las tendencias, aunque la cerveza no sea un producto de alcohol de altas graduaciones, también le está afectando. Ay, aparte, digo, presúmenos un poquito también del premio que les dieron. Pues existen 2 competencias muy importantes en México que se ejecutan año con año, que es unas en el Ensenada Beer Fest, que es la Copa Cervecera del Pacífico, y Cerveza México. En particular son las únicas 2 competencias que buscamos estar sí o sí. Este año estuvimos solo en Copa Cervecera del Pacífico y
habíamos desarrollado a finales del año pasado, desarrollamos una cerveza llamada Toluca Especial. Es una marca que se está registrando, bueno, está registrándose, pero es una marca que se creó con la finalidad de darle mayor identidad, que es el propósito de 722, recuperar la identidad cervecera de la ciudad. Entonces, creamos Toluca Especial y decidimos meterla a competir a Cosepa. Y en esa es, yo creo, la competencia más complicada que hay en México por el nivel de rigurosidad de los jueces, la distribución, la homogeneidad en jueces, se traen jueces del extranjero. Y ganamos con la Toluca Especial, la Mexican Light Lager, la Toluca Especial Clara, ganó la mejor Mexican Light Lager de México y es justamente una cerveza que se hace con una malta nacional y además maíz blanco del Estado de México. En cuanto a los desafíos y cuáles son como los obstáculos que ven los emprendedores, yo atino, creo que es muy preciso lo que comenta Gil, la parte del conocimiento, porque también creo que todos lo hemos vivido, de que llegamos hasta del punto A al punto B y luego ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Por ejemplo, ahorita que voy a poner el ejemplo que nos toca hacer un proceso de MVP con la aplicación y sí fue como topar con pared porque no sabíamos cómo se tenía que hacer ese proceso. La segunda parte pues también tiene que ver con el financiamiento. Creo yo que todavía hace falta más fondos de financiamiento o fondos de capital para empresas o startups de hardware, software o empresas de biotecnología o emprendimientos sostenibles. Y yo creo que el tercero y es uno de los puntos en el que más vamos a trabajar el próximo año en Ecourban es en generar un ecosistema de emprendimiento más a la tendencia de tecnología, porque creemos que sí hay muchos proyectos, pero todavía siguen siendo tradicionales. O sea, la mayoría no es que sea mala onda, pero creo que no hemos sobrepasado la salsa macha cuando vamos a los festivales de emprendimiento. O sea, como que es algo que siempre vemos ahí, todavía siguen siendo productos aún artesanales y creo yo que tenemos el potencial para empezar a desarrollar más tecnología, otro tipo de propuestas, pero también hace falta un ecosistema que permita eso. Pero Gil, ¿cuál ha sido la mayor lección que has transmitido a tus mentorados? Fíjate que el punto uno y la básica y que todo el mundo pregunta, oye, ¿cómo debo de iniciar un emprendimiento? Y cuando les doy la respuesta casi todos me ponen cara casi mentándome la madre, ¿no? Por una pasión, cabrón. O sea, si no te apasiona lo que haces, ni lo hagas. O sea, si no te apasiona lo que pretendes hacer, no te vas a levantar a las 4 de la mañana a iniciar el proyecto y no te vas a dormir a las 2, es decir, no vas a dormir 2 horas para poder echar a andar tu proyecto. Entonces, cuando les digo eso, lo primero que se me quedan viendo es, no, yo vengo a que me digas cuál es el negocio que deja más, cuál es el... Dime exactamente dónde tengo que invertir, ¿no? Y la pregunta muy, muy puntual es, sí, si tienes una gran capacidad económica y te sobra el dinero para meterlo en algún lado, claro, no lo inviertas en algo que te apasione, inviértelo en algo que te genere. Pero si en realidad lo que tienes son tus manos, tu habilidad mental, tus capacidades para generar riqueza, hazlo en algo que te apasione. Entonces me parece que ese primer paso. El segundo, que yo creo que todo empresario, todo emprendedor debe de entender es, en automático, en cuanto inicias un negocio, te conviertes en empresario. No, la diferencia entre un emprendedor y un empresario no es el dinero, la diferencia entre un emprendedor y un empresario tampoco es la estructura. La realidad es que en el momento en el que te pones a vender algo te conviertes en empresario y así lo tienes que vivir. Vittorio, ¿qué desafíos específicos has enfrentado al posicionar una cervecería en un mercado tan competitivo como el mexicano? Entonces, el reto más grande fue cómo conectamos con nuestros clientes para decirles, mi producto es artesanal, y voy a poner entre comillas eso porque justo a mí no me encanta el término de cerveza artesanal, prefiero microindustrializado, que es a lo que nosotros estamos y nuestra fábrica está construida para ser microindustrial, no artesanal. Pero bueno, la gente lo engloba en el producto artesanal. Entonces, esa conexión con la gente, porque sí concuerdo que para emprender facilita mucho, no es el camino completo, pero sí facilita muchísimo el hacer un buen producto. Muy buen producto. Tener esa certeza de que tu producto es bueno es sumamente importante porque ya tienes ese nivel de confianza y entonces ya que logras que el cliente diga, bueno, sí, te voy a probar y recibes una buena experiencia, ya es mucho más fácil. Malo sería es trabajar todo ese cliente para que llegues, pruebe tu producto y tú sepas que tu producto no está bien. Entonces, el conectar con la gente y darle ese nivel de confianza de, mira,
sí somos más pequeños que lo que tú conoces, mucho más pequeños, pero sí tenemos un control de calidad. Entonces, el conectar con la gente de por qué si yo me he bebido X cerveza toda mi vida, porque todos empezamos bebiendo cerveza, si yo me he bebido toda mi vida eso, porque ahorita voy a cambiar por ti. Y es algo que creo que no hemos descubierto al 100%, lo hemos ido trabajando, es de esas pequeñas puertas que vas abriendo que no tenías el conocimiento y te vas metiendo y metiendo y entendiendo y buscando caminos hasta que das con el certero, ¿no? Entonces es algo que vamos a estar peleando cada vez más, el por qué nosotros versus los demás, pero yo creo que eso fue el reto más grande. Por eso te quiero preguntar, Derek, en el ámbito de sostenibilidad urbana, ¿cómo te aseguras que tus soluciones realmente impacten y duren? Esa es una pregunta que me hicieron apenas a la gente de Bimbo, porque nos están financiando el programa de escuelas comprometidas con el medio ambiente. Y la solución a la que hemos llegado es hacer comunidad, o sea, involucrar por completo a la gente que está involucrada en el proceso. Porque pongo el ejemplo de este programa, damos las prácticas a las escuelas, pero lo que nos preguntaba Bimbo es cómo ustedes garantizan que lo que ustedes les están enseñando se quede de manera permanente sin que estén ustedes ahí. Y es una pregunta correcta, la veo adecuada, porque en realidad nuestras visitas se limitan a 4 visitas en un ciclo escolar. Entonces, eso no garantiza que los niños al 100% aprendan educación ambiental. Pero sí hubo un ejercicio ahí en una escuela en Metepec. Donamos un mural hecho por un colectivo que se llama Not Mexica. El mural tiene un costo aproximadamente de 36,000 pesos. Para la escuela estaban como súper felices. Y donde se hizo ese mural había un parquecito en la parte trasera de la escuela. Le pedimos al ayuntamiento de Metepec que nos ayudara a darle mantenimiento y la llamada llegó 20 días después de que ya habían inaugurado el mural, ¿no? Entonces la idea era que ya se le diera mantenimiento y los mismos papás y las mamás, como toda la comunidad, se organizó para poder rehabilitar el espacio. Entonces, nosotros veníamos con esta idea en la cabeza y esto en realidad nos ayudó a darnos cuenta que sí, en realidad el involucrar a la gente le da más valor que el hecho de que tú se lo des. O sea, porque en realidad teníamos el recurso para mandar a un jardinero y todo, pero cuando nos dimos cuenta que ellos empezaron a organizar y que fue como, ok, ya arreglamos esta parte, pero ahora vamos a pintar los salones y vamos a cambiar los pizarrones. O sea, fue como la semillita que surgió ese espíritu de empezar a recuperar esos espacios públicos. Creo que es como la respuesta, por eso este año le vamos a apostar más a desarrollar grupos comunitarios. Y yo creo que también en los proyectos de emprendimiento, si no hacemos comunidad, entonces difícilmente la gente empieza a interactuar contigo, porque también nos hemos dado cuenta que hoy la gente también quiere pertenecer a algo, quiere representar una causa. El día de hoy me da mucho gusto compartirles, participarles que vamos a platicar sobre los retos que va a enfrentar la industria mexicana en el 2026 y para eso puros expertos del día de hoy. Entonces, les quisiera preguntar de manera general, con estos ajustes constantes de la economía global y los tratados comerciales, ¿cuáles creen que sea el mayor desafío que enfrentará la industria mexicana en los próximos años? Wow, buena pregunta. Y yo te diría, Rodrigo, que fíjate que cada industria, cada sector, pues tiene sus problemáticas particulares, ¿no? Y siempre es complejo el generalizar cuando hablamos de industria, y aquí no me dejan decir, ¿no? Porque la industria de los plásticos, la industria química, la industria del empaque, la industria metalmecánica, automotriz, etcétera, etcétera, pues cada uno te va a decir como sus diferentes enfoques. Entonces yo te diría que lo que sí vamos a seguramente ver o de lo que vamos a estar platicando mucho en la industria el siguiente año tiene que ver con temas de energía, tiene que ver con temas de agua, que lo platicábamos antes del inicio de este programa. Creo que también vamos a estar hablando definitivamente de lo que pase en esa negociación o en ese replanteamiento de la relación comercial con Estados Unidos y con Canadá. Creo que también vamos a estar hablando de temas de sostenibilidad porque recientemente se aprobó en el Congreso Federal la parte de la Ley de Economía Circular, ¿no? Entonces creo que son temas que sí o sí vamos a estar hablando con mayor o menor acento dependiendo del sector, ¿no? Pero
creo que uno de los elementos más fuertes para la industria va a ser lo que suceda justamente en el tema del TEMEC famoso y también lo que suceda a nivel de la economía mexicana internamente hablando, ¿no? O sea, cómo se van a comportar el consumo interno y cómo se van a adaptar las diferentes cadenas de suministro a este fenómeno, tanto en lo local como en lo internacional. Bien, mira, nosotros acá tenemos una especie de termómetro en los parques industriales de Sportec y respecto a las importaciones, exportaciones que vaya a fijar de nuevo el gobierno prácticamente de Estados Unidos, las empresas que nosotros tenemos son 45-50% casi corporativos a nivel mundial muy importantes. Entonces ellos importan, exportan. Entonces, sí deben ser muy cuidadosos con lo que venga en el nuevo tratado o lo que hayan a reformar. Pero hay temas muchísimo también muy importantes independientemente de eso, como decía José Luis, el tema agua. El tema agua va a estar muy complicado porque empresas importantes, empresas muy grandes, que tienen 40, 32 empresas en el mundo, están creciendo. Y desgraciadamente, en el lado de nosotros, en los parques de Sportec, ya no vamos a poder tener forma de darles agua. Nosotros somos los concesionarios del pozo del agua. Y tenemos un límite. Ese pozo lo recibimos en el 1999 y ya llegó ya no podemos consumir más. Entonces, hay empresas que me dicen, oye, necesito 50,000 metros cúbicos al año. Pues no, ya no tengo. Oye, otros 100,000 metros cúbicos no tengo. Es que tengo planes de crecimiento y se lo van a llevar a otro lugar. Con la pena no podemos hacer nada. Entonces, ese tema, agua, también es muy importante. Tomarlo en cuenta independientemente de lo que venga en las reformas en los tratados de libre comercio. Roger, Gracias, mi querido Rodi. Fíjense que coincido plenamente en lo que acaban de comentar, nada más. Hay que puntualizar unas cosas. No hace mucho estábamos con nuestro presidente de CONCAEM y con una microempresaria que ella nos decía que pues ella siente que no nos ha ido mal en el país porque ya hay mucho crecimiento, sobre todo en la industria. Dice, pues, si hay crecimiento es que estamos muy bien, o sea que el país va bien. Para mí es un indicador. Aguas. Sí ha habido un crecimiento en alguna industria, no en todos los sectores, como bien lo dijo nuestro presidente de Canacintra. ¿Por qué? Porque las condiciones no se han dado y el gobierno no nos ha generado las condiciones adecuadas. Sabemos que el gobierno de México está muy preocupado por el tema arancelario y prueba de ello es que el secretario de Economía tiene una comunicación constante y se la pasa mucho tiempo pues en Estados Unidos precisamente dando seguimiento al tema de los aranceles para proteger nuestra economía. Es nuestro principal socio comercial y para la industria es básico que haya una definición pues del tema arancelario que no se ha dado. O sea, vamos definiendo por periodos, por periodos, por periodos. ¿En qué afecta? Que hay grandes empresas automotrices que tienen proyectos parados, van al paso, van saliendo al paso. No pueden hacer una proyección a un mediano o largo plazo porque traer una inversión que al rato no sea redituable, pues va a ser contraproducente. Si va funcionando, si vamos creciendo, la industria es muy resiliente. Somos muy resilientes, los industriales. Estamos acostumbrados a siempre lidiar con cosas que no están bajo nuestro control, pero cada vez se suman más factores que nos lo complican. Hoy como acabamos de mencionar y todos coincidimos, viene el tema del agua, viene el tema energético. Vemos a una CFE cada vez más mermada, con una calidad en su servicio cada vez peor, más deficiente. Nosotros nunca habíamos tenido problemas tan severos con CFE como estos 2 últimos años, con fallas en cada momento, pero ya con intermitencia de tener medio día sin energía en algunas fábricas. Y es el Toluca 2000 que tiene la subestación Toluca 2000 ahí pegada. Y aún así tenemos este tipo de problemas porque CFE te dice, pues no tengo para darte servicio, no tengo vehículos, estoy saturado, no tengo a quién mandarte. Y es un tema nada más de levantar unas cuchillas, pero no tienen gente. Entonces, eso causa problemas realmente, sí nos causa problemas. El tema del agua. Se acaba de hacer una reforma que sí cubre varios puntos que eran necesarios verlos,
pero deja desprotegidos otros. No se puntualizó todo lo que viene. ¿Cuál fue el primer efecto? Cuando persiguieron a todos los piperos, que estaban, claro, muchos de ellos sacando agua de tomas clandestinas, obviamente. Yo creo que no tenía bien pulsado el gobierno lo que iba a suceder. ¿Qué sucedió? Pues que mucha industria se quedó parada. Nosotros nos hablaron varias fábricas aledañas al Toluca 2000 en otros parques como Lerma, como el Cerrillo, como el Corredor Industrial, para preguntarnos si podíamos venderles agua. No podemos. Nosotros sí tenemos el recurso, como lo dijo ahorita nuestro director de Sportec, sí tenemos también el pozo. También tenemos nuestro volumen de agua y la ley no nos permite hoy por hoy vender esa agua, es para nuestras empresas. Y hay empresas que tuvieron que parar una operación porque no conseguían agua. Sí sabemos que se tienen que legalizar, sabemos que se tienen que regularizar, pero tal vez la forma no es la adecuada. El fondo está bien, pero no es la forma adecuada. Y son los retos que estamos enfrentando. Sí ha habido crecimiento, sí, pero la rentabilidad ha bajado. Ese es el pequeño detalle. Y si la rentabilidad llega a un punto en donde los inversores vean más atractivo irse a otro país, pues es donde entonces sí ya tenemos problemas. No es fácil desmantelar una planta y llevársela, definitivamente. No es nada fácil. Pero llega un punto donde la rentabilidad puede bajar tanto, que sí ha habido el caso en el Toluca 2000, donde el empresario dice, pues mejor ya vendo un grupo muy grande, la fábrica, y sí se van a disminuir las operaciones, y a lo mejor una parte de las operaciones, como sucedió con esta empresa, se la llevan a otro país, porque el grupo grande sí tiene operaciones en varios países. Y entonces se disminuye en México, baja la empleabilidad, se pierden empleos. ¿Y por qué? Pues porque no encontró las condiciones adecuadas. Entonces, si la rentabilidad va bajando a un punto en el que ya el empresario diga, ya me es insostenible llevarla a cabo, pues se va. Hay que recordar también, y consideran, que el industrial permanentemente vive endeudado. No es que tenga un guardadito y diga, voy a invertir en tecnología, en maquinaria. No, en infraestructura, no. Tiene que pedir préstamo. Entonces, permanentemente vive endeudado. Me han dicho nuestros industriales del parque, aquí hay que aprender a vivir con deudas, sobrellevarlas, que no. Así es, mi Rodri. No. Lo acabas de decir, ¿no? Sí. Creo que la palabra clave es la rentabilidad. Y la rentabilidad, pues, está basado en la parte de los 5 ejes que siempre dices que un industrial debe de tener acceso, ¿no? Entonces, te preguntaría, Roger, ¿cómo crees que vaya a impactar también la parte de la normatividad que está cambiando? La parte de las leycillas, las 40 horas, el aumento del salario mínimo. Sí. ¿Cómo crees que vaya a afectar a esta parte de la rentabilidad? Vale. Siempre hemos sostenido en diversos foros, por parte de los industriales, que no estamos en contra, de hecho estamos muy a favor de generar mejores condiciones laborales para los mexicanos, para nuestros trabajadores. De eso nunca hemos estado en contra. El tema aquí es cómo vas implementando estas reformas, estas nuevas leyes, de manera que la empresa pueda asimilarlas y pueda aplicarlas. Quiero poner un ejemplo con la 035. Hoy en día ya las empresas están habituadas a cumplir la norma 035, que no es de este gobierno ni del anterior, todavía es del anterior, donde se aprobó. Y es una reforma maravillosa que al principio a todos nos asustó, nos dolió, que tenías que hacer una nueva inversión, que esa es otra. El industrial tiene que tener gente dedicada a atender temas de Secretaría del Trabajo, a atender temas de protección civil, a atender temas fiscales. Tiene que tener una serie de expertos de cada área para estar atendiendo todo. Y entonces ya no es el empresario que dijo, yo puedo producir algo, que empecé a vender y que me voy y lo produzco en grande. No, tiene que tener un ejército de gente especialista para atender todos estos temas normativos. La industria en México está sobreregulada y se sigue sobreregulando. Cada vez hay más regulaciones y más normativas. Pero con la 035 hoy vemos que es relativamente fácil cumplir. Te lleguen a hacer una revisión que te trabajo y cumplas, es fácil. El chiste es la aplicación. Que la empresa diga, bueno, voy a sacarle provecho porque puedo tener trabajadores más motivados, más sanos laboralmente hablando, y tomando de ejemplos, pues ya empresarios industriales de Europa, donde hace muchos años ya se maneja ya New Work, y hablan de trabajadores más equilibrados, donde sean más felices. La felicidad sí tiene que ver con la productividad.
Sí. Y la capacitación va de la mano de la felicidad para darte una mayor productividad. Entonces, sumas felicidad del trabajador, condiciones adecuadas, más una capacitación adecuada, tu productividad es inmensa, porque además baja la rotación de tu personal, y al bajar la rotación de tu personal, entonces tú tienes trabajadores que se van especializando cada vez más, por lo tanto tu rentabilidad va a aumentar, a tener gente más productiva, más leal al negocio. Hoy se trata de eso, hay mucha gente buscando empleo, muchísima, pero hay poca gente preparada, capaz y leal. Entonces, estas normativas no es que las veamos mal, pero pues sí, a fin de cuentas nos fueron más días de vacaciones, fue proporcionar condiciones a los trabajadores para que ahora puedan tener descansos intermitentes, eso es muy bueno, pero ya se hacía, la industria formal ya lo hacía, ya lo teníamos visto. Yo creo que esto va muy enfocado, estas reformas, sobre todo aquella industria que trabaja de manera regular, porque no me dejan mentir, hay mucha industria todavía irregular en México, que sí explotan al trabajador, y esos se tienen que regularizar, tienen que generar las condiciones adecuadas. Sí, 100%. Pues ahí creo que Roger acaba de poner sobre la mesa uno de los grandes retos, ¿no?, que tiene la industria en general, que es adaptarse a estas nuevas condiciones que se están dictando ya de manera muy formal, ¿no? La reducción de las 40 horas, etcétera, etcétera. Que como sabemos, en el 2026 no se va a aplicar de manera directa, pero que sí mucha industria va a tener que empezar a trabajar y anticiparse para la implementación que inicia en 2027, ¿no? Entonces, realmente algo importante que siempre hay que decir, la industria va antes, ¿no? Es decir, tiene que prevenir lo que va a suceder, tiene que pronosticar cuáles van a ser las afectaciones y actuar en consecuencia. Entonces ya hay mucha industria que tiene anticipado su plan A, B y C en todo esto, y definitivamente creo que en el 2026 vamos a ver mucho de lo que se ha preparado, lo que se ha gestionado, lo que se ha anticipado como planes de acción ante estas situaciones, tanto en lo laboral como también decía Jorge, en temas de agua, temas de energía, ¿no? Temas de talento humano, porque hay que decirlo, Roger ponía sobre la mesa otro concepto clave, rentabilidad. Y la rentabilidad también va muy ligada a la competitividad que pueda tener y construir en el corto, mediano y largo plazo una organización, sea la que sea, ¿no? Entonces, creo que la palabra clave sobre la que todos vamos a estar trabajando es eso, en competitividad. ¿Qué podemos hacer para ser mucho más competitivos? Y eso abarca desde utilizar menos energía, utilizar menos agua, que los colaboradores con los que cuenta una organización puedan producir más, si sean más productivos, o si puedes lograr producir lo mismo con menos recursos en general. Entonces creo que de lo que vamos a estar hablando también mucho es cómo ser más competitivos, porque lo que viene en este nuevo planteamiento de la relación comercial con Estados Unidos y con Canadá es justamente cómo nos volvemos más competitivos como región y como país, ¿no? Y si lo empezamos a desmenuzar, pues como Estado, y si todavía llegáramos al nivel en el que operan la industria, pues a nivel municipal, cómo nos volvemos más competitivos y entender que es un ecosistema, no es solamente hablar de la industria, no. La industria puede hacer muchas cosas, pero si no hay un ecosistema a nivel de municipio, estado, país, región, pues finalmente no hay la misma sinergia. Pero te quería preguntar, George, precisamente ¿crees que todos estos cambios vayan a ayudar a que las pymes e industriales busquen pasar a la informalidad, buscando mantener esta parte de la rentabilidad? ¿Y cómo crees que están enfrentando los cambios, como el aumento del costo de los aceros, toda esta parte de las materias primas que nos está afectando? Bien, mira, les voy a hacer una observación. En los parques exportativos no tenemos pymes, son pequeñas y grandes empresas. La pequeña es la empresa todavía del tipo familiar, que todavía no decide dar el paso al corporativo. Entonces, nosotros observamos que aunque estés sobreregulado, aunque te estés automatizando, la pequeña empresa del tipo familiar es la que va a tener más problemas. Los corporativos a nivel mundial muy importantes lo van a hacer. Forzosamente lo tienen que hacer. Entonces, ahí son las grandes diferencias que se enfrentan en los parques exportativos.
es la experiencia que nosotros tenemos y se corre un gran riesgo. Ahora con el tema del agua, la automatización, perdón, la automatización no, la sobreregulación, las empresas están prefiriendo irse a otros estados de la República, donde haya agua, donde den más facilidades, donde el metro del terreno sea más barato, se van para allá. A nivel mundial muy importantes también lo están haciendo, porque no pueden regresar a sus países de origen, porque ahí la mano de obra es más cara. Todo es más caro. Acá es más barato. Hay mano de obra calificada, sí, en algunos trabajos son competitiva la gente que vive en Toluca, en el Estado de México, pero se están yendo a otros lugares. Y más está pasando con la industria automotriz. La industria automotriz, hay algunas que necesitan mucha agua. No les importa tanto la sobreregulación, les importa tener el insumo importante para ellos, que es el agua. Entonces, hay diferencias. El corporativo a nivel muy importante y la pequeña empresa, que es el tipo familiar, que les va a costar muchísimo más trabajo afrontar estos retos.